Muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la siguiente patología, que es la enfermedad ulcerosa gástrica y duodenal. Bueno, primeramente, para poder hablar de esta enfermedad tenemos que dar una breve introducción para poder conocer a esta enfermedad, ¿verdad? La, la enfermedad ulcerosa gástrica y duodenal siempre fue una enfermedad de la cual se trató mucho en todos los libros, en los tratados incluso de cirugía, ¿verdad? Debido a que el tratamiento de esta patología era prácticamente quirúrgico en la mayoría de los casos. Con, con el avance del tiempo, con el transcurrir del tiempo, el avance de la tecnología, en el conocimiento, en la fisiopatología de estos procesos, también con el descubrimiento de fármacos muy poderosos, inhibidores de la secreción ácida y de la erradicación del Helicobacter pylori, estas enfermedades o entidades se volvieron de tratamiento médico y se desplazó así la indicación quirúrgica a determinadas situaciones dentro de la historia natural de la enfermedad. La definición. La úlcera péptica se define como una lesión crónica que puede aparecer en cualquier nivel del tracto esófago-gastroduodenal que esté expuesto a la agresión del jugo gástrico o secreción clorhidropéptica en concentración y tiempos suficientes para poder producir así una lesión en la mucosa, que es la solución de continuidad que penetra más allá de la muscular de la mucosa. Como habíamos hablado anteriormente, habíamos dicho que el tracto del tubo digestivo está compuesto a nivel histológico, formado a nivel histológico y anatómico por varias capas. Una capa más interna, que es la mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia, que es la más externa y que está, vamos a decir, en contacto directo con el peritoneo. Si la lesión no llega a la muscular de la mucosa, hablamos de erosión, y si no, se habla de úlcera. Las dos principales formas de úlcera que vamos a conocer son la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Si bien ambas comparten perdón, características anatomopatológicas, y las dos se deben a una alteración en el equilibrio entre los factores de agresión y de defensa de la mucosa, el mecanismo íntimo de génesis es diferente, por lo que no vamos a estar utilizando el término de úlcera gastroduodenal, sino vamos a utilizar el término de úlcera gástrica o úlcera duodenal. Existen varios factores que mantienen la indemnidad del tubo digestivo. Entre ellos son los factores defensivos y agresivos. Entre los factores defensivos vamos a tener factores preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Entre los preepiteliales tenemos al mucus espeso e insoluble, al bicarbonato, al secreción de las glándulas de Brunner, que neutralizan la secreción del contenido proveniente del estómago a nivel duodenal, las citocinas y factores de crecimiento. Entre los factores epiteliales, como las células y glándulas secretoras de mucus, bicarbonato y prostaglandinas. Y entre los factores postepiteliales tenemos a la microcirculación mucosa proveedora de nutrientes, oxígeno, etc. Entre los factores agresivos tenemos al ácido clorhídrico y a la pepsina como factores endógenos, así también como la retrodifusión de hidrogeniones y el reflujo duodenal. Y la infección por Helicobacter pylori, el consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, nicotina, alcohol, mala alimentación y un estrés exagerado son algunos factores exógenos. Los requisitos imprescindibles para el desarrollo de esta enfermedad son la secreción del ácido y de la pepsina, generalmente en combinación con una infección por el Helicobacter pylori o la ingestión de AINES. Es una enfermedad que se produce por varios factores, por ejemplo, el tabaquismo, consumo de alcohol, el estrés exagerado
y situaciones que disminuyan el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen descriptiva de cómo es el Helicobacter pylori y de cómo éste invade la mucosa gástrica produciendo la úlcera. Acá podemos ver los antiinflamatorios no esteroideos, el alcoholismo, el tabaquismo, que son otros factores que están involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. La secreción ácida. Varios estudios corroboraron o demostraron que en pacientes con úlcera existe un aumento en la secreción de ácido tanto de día como de noche. Esto tiene mucha importancia, especialmente durante el sueño, cuando la mucosa gastroduodenal se encuentra desprotegida del ácido gástrico por ausencia del poder neutralizador de los alimentos en la luz. Además, los enfermos que tienen úlcera duodenal también tienen una significativa disminución en la secreción de bicarbonato por las células de las mucosas y algunos de ellos presentan mayor velocidad de vaciamiento gástrico hasta el duodeno, lo que podría favorecer la aparición de ulceración duodenal. La infección por Helicobacter pylori. En la actualidad se considera que más del 90% de las úlceras duodenales y el 75% de las úlceras gástricas se asocian por la infección del Helicobacter pylori. Este microorganismo fue descubierto por el australiano Barry Marshall y Robin Warren en la década del 80 y está presente en la mayoría de los afectados por úlceras pépticas y es el pilar fundamental para el tratamiento de esta entidad. Esta bacteria es un bacilo gram negativo que produce una sustancia que se conoce como ureasa. Es una enzima que descompone la urea en amoníaco en un medio ácido y que le permite sobrevivir de esta forma. No quedan del todo claros cuáles son los mecanismos responsables del daño gastrointestinal, pero se estima que habría una producción de tóxicos que causarían daños en los tejidos locales, gastritis al colonizar el epitelio antral y duodenitis al colonizar en metaplasia gástrica al duodeno. Además, también induciría una respuesta inmunitaria local en la mucosa y aumentaría los valores de gastrina, incrementando de esta forma la secreción de ácido en las células parietales. Los pacientes con Helicobacter pylori positivo sin úlcera tienen una mayor respuesta a la gastrina postprandial que aquellos que tienen Helicobacter pylori sin úlcera, así también como aquellos que tienen Helicobacter pylori positivo con úlcera respecto a los que tienen Helicobacter pylori negativo con úlcera. Al efecto de la inflamación, la toxina y a esto se le suma la alteración del mucus, que disminuye su viscosidad y aumenta la permeabilidad. Se estima que en más de la mitad de la población mundial estaría infectada por Helicobacter pylori, formando así una infección crónica, ya que la remisión espontánea está disminuida. Después de la infección por el Helicobacter pylori, el consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos es la principal causa de la enfermedad ulcerosa. Debido a varios factores, el consumo de analgésicos ha aumentado paulatinamente, entre ellos el aumento de la supervivencia, la mayor accesibilidad a estos fármacos, la automedicación, la publicidad, entre otros. Se destaca como grupo de riesgo a las mujeres mayores de 50, a los ancianos y a los pacientes que padecen de enfermedades reumáticas y asocian el consumo de AINE a los corticosteroides. El mecanismo de lesión de la mucosa es bien conocido. Por un lado, existe un efecto directo en el que la presencia del ácido débil AINE en la luz gástrica tras ser absorbido y retenido por las células de la mucosa pueden provocar las lesiones como erosiones, petequiados, pero el más importante sería la úlcera. El requisito imprescindible en la patogenia de la úlcera duodenal es la secreción del ácido y de la pepsina. Se produce generalmente una duodenitis y una metaplasia gástrica, en la que interviene el sistema nervioso central a través del 10º par o par neumogástrico. Puede estar combinado con una infección por Helicobacter pylori en el 95% de las úlceras duodenales o la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos.
También se han descrito diferentes alteraciones en las secreciones de los pacientes con úlcera duodenal, como disminución en la secreción de bicarbonato, aumento de la secreción nocturna de ácido, mayor sobrecarga duodenal de ácido por incremento del vaciado gástrico y un aumento de la sensibilidad de la gastrina y de su liberación postprandial. El número de células parietales en pacientes con úlcera duodenal es elevado, no así como en la úlcera gástrica. Cabe destacar que la mayoría de las úlceras se desarrollan en la primera porción del duodeno, seguida en frecuencia por la segunda porción y es extremadamente infrecuente en la ubicación distal a ellas. La fisiopatología de la úlcera gástrica. Las úlceras gástricas pueden ocurrir en cualquier lugar del estómago, pero principalmente lo hacen en la curvatura menor del estómago, entre la región de transición entre el fundus y el antro, sobre el tejido antral a no más de 6 centímetros del límite de transición. Estas úlceras representan el 60% de los casos y se clasifican como úlcera gástrica tipo 1. Por lo general no se asocian a la hipersecreción ácida y el duodeno no está comprometido. Las úlceras tipo 2 se encuentran en el cuerpo gástrico y están asociadas a la úlcera duodenal y se acompañan de hipersecreción ácida. Las úlceras tipo 3 son prepilóricas y constituyen el 20% de las úlceras gástricas. Se comportan como úlceras duodenales, por lo que también se asocian con secreción ácida exagerada. La clasificación en 3 tipos fue propuesta por Dainter-Johnson en el año 1957. Más adelante se agregaron la úlcera gástrica tipo 4, que no suma más del 10% del total, que se encuentra en la curvatura menor cerca de la unión gastroesofágica y cursa con una disminución de la secreción ácida. La mucosa antral se agranda y se extiende hasta esta zona en un proceso dinámico que disminuye la mucosa parietal. A la úlcera tipo 5 se la conoce como la producida por AINES o aspirinas. Puede aparecer úlceras en la curvatura mayor, pero estas no suman el 5% de los casos. La incidencia y la prevalencia. Si bien la incidencia de la enfermedad úlcero-duodenal ha disminuido en los últimos años, mientras que la úlcera gástrica se ha mantenido. En parte esto se debería a que este tipo de úlceras es más frecuente en pacientes añosos y ha aumentado la esperanza de vida. La úlcera duodenal es más frecuente y en Estados Unidos se calcula una incidencia del 1.8% de nuevos casos anuales. La relación entre ambas sería de 1 a 5 debido a que la enfermedad ulcerosa péptica es una enfermedad crónica y recidivante. La prevalencia continúa siendo alta y se estima que alcanza el 10% de la población. Esta patología es más frecuente en varones que en mujeres y la edad de aparición es diferente, ya que mientras en la úlcera duodenal se encuentra entre los 35 y 55 años, en la úlcera gástrica avanza a la quinta a sexta década de vida. La etiología se desconoce y la patogenia exacta de la úlcera gástrica no está claramente establecida, pero entre sus principales factores se describen retardo del vaciamiento gástrico, éstasis gástrica con hipomotilidad y aumento de secreción de gastrina, y reflujo duodeno-gástrico, posible existencia de una enfermedad o disfunción pilórica con gastritis antral por acción de ácidos biliares, produciéndose la úlcera en la mucosa dañada. La gastritis antral con metaplasia no se modifica cuando se cura la úlcera. Las alteraciones anatomopatológicas del antro y del píloro, hiperplasia e hipertrofia explican la disfunción pilórica y la alteración ecuatorial en los ulcerosos gástricos. La infección por Helicobacter pylori está presente en el 75% de las úlceras gástricas, favorece a la gastritis antral y aumenta la gastrina. La mucosa parietal está normal. Otros factores incluyen abuso de AINES, alcoholismo, tabaquismo, tratamientos con corticoides y el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas en la úlcera duodenal. El síntoma central de la úlcera es el dolor epigástrico bien localizado y acompañado muchas veces de ardor o acidez. Las características del dolor ulceroso son el alivio con las comidas, por lo que se dice que se tiene un ritmo regido por periodos digestivos. Comienza después de un periodo de ayuno, se calma con la ingestión de alimentos o soluciones alcalinas
y vuelve a aparecer entre 1 y 4 horas después de las comidas. La periodicidad significa que el dolor puede ser intermitente con una duración que oscila entre 1 y 4 semanas en las que el paciente sufre día a día. Luego, con tratamiento o sin tratamiento, el dolor desaparece para recidivas en un periodo de tiempo indeterminado. Estos periodos de dolor suelen ser desencadenados por situaciones de estrés emocional. Cuando el dolor se torna constante, hay que pensar que la úlcera ha penetrado a un plano más profundo. Los vómitos y náuseas también pueden formar parte de la sintomatología. Durante el episodio doloroso, la palpación del epigástrico pone de manifiesto a veces cierto grado de resistencia a nivel de los músculos rectos anteriores. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas en la úlcera gástrica. Como las úlceras duodenales, las úlceras gástricas se caracterizan también por episodios recidivantes de quietud y dolor. En estas úlceras son más frecuentes los vómitos, la pirosis y el adelgazamiento. El dolor es epigástrico, no precisamente subsifoideo, con irradiaciones hacia el tórax, la región precordial, el dorso y la zona escapular izquierda. Y en el episodio agudo es necesario hacer el diagnóstico diferencial con el infarto agudo del miocardio. El síntoma principal de la enfermedad ulcerosa, tanto duodenal como gástrica, es el dolor epigástrico localizado, rítmico y periódico. El diagnóstico. La anamnesis y el examen físico tienen un valor para aproximar el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa gastroduodenal, pero tienen muy poca utilidad para diferenciar una de otra. El diagnóstico de certeza se realiza por medio de exámenes complementarios y es necesario, aparte de diagnosticar la úlcera, establecer con certeza la infección por Helicobacter pylori. Los métodos auxiliares de diagnóstico que podemos utilizar son los siguientes: videoendoscopía digestiva alta o EDA, estudios de contraste como el seriado esófago gastroduodenal y la prueba del Helicobacter pylori. El tratamiento. En la actualidad, en las úlceras gástricas y duodenales complicadas siempre se inicia tratamiento médico, lo cual se justifica en los altos porcentajes de curación. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, curar la úlcera, prevenir recidivas, y para lograrlo es necesario la neutralización de la secreción ácida, las modificaciones del estilo de vida, interrumpir el consumo de AINE y la erradicación del Helicobacter pylori. La neutralización de la secreción ácida lo podemos lograr mediante el consumo de fármacos como por ejemplo inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de receptores de histamina, antiácidos, citoprotectores y análogos de las prostaglandinas. Yo no voy a profundizar mucho con estos fármacos debido a que aún ustedes no han entrado en farmacología. Entonces, para que ustedes nada más conozcan cuáles son los fármacos que podemos o qué familia de fármacos podemos utilizar para el tratamiento médico de las úlceras. Las modificaciones de dieta y estilo de vida. Para lograr la curación de la úlcera péptica es necesario, además del tratamiento farmacológico, establecer medidas higienodietéticas tales como una dieta normocalórica con intervalos adecuados, más la supresión o moderación de irritantes de la mucosa gástrica como el tabaco, el alcohol, el café, entre otros. También es importante la disminución del estrés, que es un factor predisponente de esta enfermedad y poco modificable en estos tiempos. La supresión del consumo de AINE sería la disminución del consumo de los antiinflamatorios no esteroideos o el modificar qué tipo de antiinflamatorio estamos consumiendo. Es recomendable también utilizar a los inhibidores de la COX-2 o optar por analgésicos con diferentes mecanismos de acción. Y el tratamiento quirúrgico nada más lo vamos a dejar para las complicaciones o para las úlceras intratables. El tratamiento quirúrgico de la úlcera no complicada es excepcional, aunque esto fue variando con el tiempo. En la década del 70 se operaban muchos pacientes de úlcera péptica, pero en la época de las vagotomías con resección gástrica o sin ella. Sin embargo, fue disminuyendo hasta convertirse en una rareza gracias al desarrollo y evolución del tratamiento médico.
En cambio, la incidencia de las úlceras con complicaciones que precisan o necesitan de cirugía no parece haber disminuido. Las 4 indicaciones para cirugía son el fracaso terapéutico, la perforación de la úlcera, las hemorragias y la obstrucción. Las resecciones gástricas se asocian a las vagotomías. Son las que presentan menor tasa de recidivas, pero representan mayor mortalidad porque combinan las complicaciones de la vagotomía y de la gastrectomía. Podría realizarse una vagotomía troncular más una antrectomía o una vagotomía selectiva más una antrectomía. Bueno, con esto culminamos la clase de hoy y luego en la próxima clase vamos a dar el próximo tema. Desde ya, muchas gracias y que tengan un excelente día.